Que no olvidemos, Señor, que de verdad las situaciones, Señor, que puedan venir no afectan la calidad de Dios que tú eres, porque tú no dependes de la situación. Tú sigues, Señor, realmente cuidando hasta el más mínimo detalle y ni una sola cosa sucede si no es por tu voluntad, si no es porque tú la permites, Señor. Y como dice tu palabra, a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Te doy gracias, Señor, por todos los hermanos que nos hemos podido conectar, por los que no han podido conectarse. Sigue ayudándonos y sigue bendiciéndonos. Y bendice al hermano Eric, Señor, que nos trae el mensaje. Que ese mensaje sea de edificación para nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Hermano Eric, el tiempo es tuyo. Bueno, muchas gracias. Hoy sí me acordé de poner a grabar. Ya también estamos transmitiendo por Facebook Live. Quiero saludar a mi hermana Karen, que lo está viendo por ahí. Que Dios te bendiga. Mamá llegó bien, ya la dejé donde te aflora. Y ahí estaremos con ella. Vamos a ver. No he saludado al hermano Luis Calvo, que Dios te bendiga, Luis. Tampoco he saludado a mi hermano Santiago, que Dios te bendiga, Santiago. ¿Y quién se me escapa más por ahí? Bueno, Alex, que es un invitado nada más, se está conectando también. A Muy Rubina, no bien. le he saludado. Dios te bendiga, Rubina. Y bueno, mis hermanos, vamos a comenzar. La semana pasada vimos personas y cosas que debemos evitar en nuestra vida, ¿verdad? Hoy todavía vamos a ver un par de personajes que también hay que evitarlos en nuestra vida y cosas que debemos evitar. Sin embargo, el tema de hoy, a ver, bueno, muchos tienen la cámara apagada, pero los que tienen la cámara encendida, a Alex no porque viene manejando, no, no se me mueva, usted nada más tranquilito, Alex. Muchas gracias por estar con nosotros, Dios me lo bendiga. Este, ¿Quiénes tienen algún problema que estén pasando en este momento? De salud, de trabajo, de economía, emocional, espiritual. Amén. Todos tenemos problemas, todos tenemos dificultades. Son cosas que no son ajenas a nosotros, son parte de nuestra vida. ¿De acuerdo? Son parte de nuestra vida. Y me imagino que ya están viendo, alguien que me diga qué es lo que está viendo en pantalla, porque yo ahorita no puedo ver lo que les estoy poniendo. Las dificultades a cada paso del camino. Efesios 2:10. Es una presentación grande, blanca, nada más. Sí, y tiene ese título que acabo de leerte, las dificultades a cada paso del camino. Muy bien, las dificultades a cada paso del camino. ¿Cuál camino? Ese camino que se llama la vida cristiana. Ese camino que se llama la vida cristiana. Y dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces nuestro Padre Dios ya estableció un camino para nosotros y las dificultades comienzan cuando nos desviamos de ese camino. No confundamos dificultades con circunstancias. Un problema de salud es una circunstancia. Pero si esa circunstancia me aleja de Dios, se convierte en una dificultad. ¿Sí me explico? Un problema económico es una circunstancia. Ahorita, por ejemplo, a los que recibimos en alguna medida algo en dólares, sabemos que estamos cobrando como 100 colones menos por dólar y eso es un montón de plata en los bolsillos de cualquiera. Es una circunstancia. Pero si aparto mi vista del Señor, entonces se convierte en una dificultad. Si estamos en la misma sintonía, mis hermanos, en la misma frecuencia. Como hijos de Dios hemos sido creados en Cristo con el propósito de crecer hasta alcanzar su plenitud. Esto se logra por medio de su iglesia y los que en ella Dios puso para servir a los santos. Las pruebas y las dificultades son parte de la vida. Dios quiere que vivamos como sus hijos y estas pruebas quitan de nosotros aquello que nos impide brillar con la luz
con que Cristo brille en nosotros. Es decir, Cristo no deja de brillar, pero si yo dejo que las circunstancias a mi alrededor, incluido mi temperamento, que es bastante difícil, eh, impidan que esa luz salga, Cristo no deja de brillar, pero la gente no va a poder ver la luz de Cristo en mí. Es lo que nos explicaba Arturo. Para algunas personas en su familia y en su lugar de residencia, Él es la única Biblia que pueden leer. Voy más allá, Él es el único Cristo que pueden conocer. Porque si ya no vivo yo y vive Cristo en mí, como dijo Pablo, entonces es a través de mí que los demás pueden ver a Cristo. Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, no quien dice, claro que sí, pero confiad, yo he vencido al mundo, dice Jesús. Nuestro crecimiento ha sido cuidadosamente planificado por Dios y para ello dejó instrucciones y estructuras a las que debemos someternos. Dice Efesios 4:11 al 13, hablando de la iglesia. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas. Estos eran dones fundacionales, ya no están para hoy. A otros evangelistas, estos sí, a otros pastores, estos también, y maestros, estos también. ¿Para qué los puso? Verso 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Para eso están los pastores, para eso están los maestros, para eso están los evangelistas. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y cuando ya Dios ha cumplido su propósito en nosotros, muy probablemente es a tiempo de partir de este mundo. No tiene que ver con mi estado de salud, no tiene que ver con mi edad. Tiene que ver con cuánto he crecido en Cristo y si estoy glorificando o no a Dios en este momento y si Dios quiere que yo siga aquí o si Él considera que ya su propósito se ha cumplido en mí. Ese es el propósito para el que fuimos llamados luego de venir a los pies de Cristo. Dice Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Estos son los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cuáles cosas nos ayudan a bien? Bueno, cuando nos aumentan el sueldo, cuando compramos un carro nuevo, cuando el gente nos invita a comer tamales allá en Copalchí. No, 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 mis hermanos, no solo las cosas que nos gustan, también las que no nos gustan. Cuando la empresa cierra y nos quedamos sin chamba, sin trabajo. Cuando el dólar sigue bajando y los alimentos y las cosas en el supermercado siguen subiendo y el sueldo no alcanza. Y de pronto el dólar empieza a subir y no sé por qué, por lo menos en Costa Rica, yo no sé en México o en Guatemala, pero el dólar sube, todo sube. El dólar baja, todo sigue subiendo, menos los sueldos. Pues también eso es para nuestro bien. Yo no entiendo cómo, pero ahí está la palabra de Dios. Si tiene algún reclamo, ahora en sus oraciones, denle el reclamo al Señor. Por otra parte, la obediencia juega un papel importantísimo en este proceso, que dice Hebreos 13:17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. No es que el pastor es el mandamás en la iglesia. Si es el mandamás, entonces no es siervo ni es pastor, es un tirano. Es que el pastor está o los pastores están para servir a la congregación. Y si le sirven a la congregación, preparando enseñanza, visitando, orando, entonces
Nuestro deber es sujetarnos a ellos y obedecerles para que ese trabajo, que no es fácil, lo hagan con alegría y no con tristeza en su corazón. Las dificultades, cada paso del camino. Seguimos con nuestro personaje cristiano, el peregrino, ¿verdad? Recuerden que se había encontrado con dos personajes últimos la última vez, con formalista, ¿verdad? Aquel a que todo le quiere meter un reglamento, sin importarle si lo apoya la Biblia o no, e hipocresía, aquel que busca acomodar las cosas a su conveniencia y que presenta la cara que necesite según las circunstancias. Ellos le acompañaron una buena parte del camino. A veces personajes como estos nos acompañan una parte del camino. Cuando digo que nos acompañan, quiero decir que algunas veces nos volvemos formalistas y hasta legalistas. Aclaro, legalismo es cuando alguien quiere, por ejemplo, introducir en la iglesia cosas que corresponden a la ley mosaica, ritos. Eso es legalismo. Y a veces somos tan hipócritas. Si yo pudiera levantar la mano al que nunca ha tenido hipocresía en su vida, al que no es hipócrita, yo no podría subirla. Yo tendría que meterlas debajo del escritorio más bien. Gracias a Dios por su misericordia infinita. El mantener la palabra de Dios grabada en nuestra mente y en nuestro corazón nos ayuda a seguir adelante en medio de todo esto sin desanimarnos. Veamos Salmo 27:1. Y hoy hay mucho pasaje, me encanta cuando hay mucho pasaje, porque es la palabra de Dios la que nos habla y no yo. Salmo 27:1. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Salmos 31:24. Esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. Salmos 46:1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Isaías 40:31. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Mateo 11:28, cuando ya sentimos que la carga es demasiado pesada sobre nosotros, Jesús dice, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Solo en Él encontramos paz, solo en Él encontramos descanso. El mundo y las circunstancias van a seguir queriendo aplastarnos. Si dejamos nuestras cargas a los pies de Cristo, Él las va a llevar por nosotros. Y Él dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga, dijo el Señor. ¿Sabe por qué es fácil y ligera? Porque Él lo hizo todo, para que fuera fácil y ligera para nosotros. Cuando no es fácil ni ligera, es porque nosotros queremos meterle el hombro al Señor como si Él lo necesitara, pero Él no necesita eso. Ahora, no significa que no tenemos que tener valentía. Él dijo que el reino de Dios no es para cobardes, que es para valientes. Y segundo Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pero una cosa es ver que vienen las dificultades, es decir, uno dice, caramba, el dólar se está desplomando, la economía va mal, va a haber una crisis económica. Una cosa es ver que vienen las dificultades y otra muy diferente es encontrarnos ya en medio de ellas. Algunos aquí ya estamos en medio de alguna dificultad.
unas más graves que otras. Y otros aquí vemos que viene la dificultad, pero todavía no hemos llegado a bailar con ella. Sin embargo, un verdadero cristiano no se apartará del camino porque éste se ponga difícil. Nadie dijo que iba a ser fácil. Jesucristo dijo, en el mundo tendréis que aflicción. Pero confiad, dijo el Señor, yo he vencido al mundo. Bueno, cristiano, voy a volverme un momentito. Cuando iba acompañado de formalista y hipocresía, llegaron los tres al pie de una colina que se llama el Collado o la Colina de las Dificultades, donde había un manantial. Cristiano tomó agua de ahí y comenzó a subir esa colina de las dificultades. La vida se le estaba poniendo complicada. A nosotros no, ¿verdad? Nuestra vida no es complicada. Para nada es complicada. Aquí ninguno tiene problemas de ningún tipo. No, no es cierto. Yo sé que sí los vivimos. Y Cristiano decía en ese momento, iba muy animado, mejor ir por el camino correcto, aunque difícil, que por el camino equivocado, aunque fácil, que lleva a la perdición. Un verdadero cristiano no se aparta del camino porque se ponga difícil. Dice primera de Pedro 5, 8 y 9. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Tiene usted un problema muy grave ahorita? Créame, no es el único. ¿Está enfermo? No es el único. ¿Está en quiebra? No es el único. ¿Está deprimido? No es el único. ¿Tiene miedo? No es el único. Esos mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en la fe alrededor del mundo. Y no quiero pensar en aquellos en los cuales se cumplen esos mismos padecimientos humanos, pero que no tienen a Cristo en su corazón. Porque ellos sí que lo llevan solos. Ellos sí que llevan la carga solos. Usted y yo, si estamos en Cristo, no importa la carga que llevemos encima, no estamos solos. Créame que Jesús, si lo dejamos, Él lleva esa carga por nosotros, para que podamos ir por ese camino de dificultad con gozo. Y con gozo no significa sin lágrimas, con gozo no significa sin dolor, con gozo no significa sin temor, con gozo significa que a pesar de todo nos regocijamos en Cristo y le agradecemos porque sabemos que todo es para nuestro bien, aunque no lo entendamos. Claro, cuando formalista e hipocresía ven que la cosa se ponía empinada, que ya no era tan fácil, ya no era llanito el camino para caminar, encontraron otros dos caminos, uno por la izquierda y otro por la derecha. Y cada uno cogió uno de esos caminos, no el camino que el Señor tenía, sino su propio camino. Estos dos, formalista e hipocresía, tienen otra característica que podemos reconocer. Son buenos para zafar el lomo. Los que no son de Costa Rica saben qué es zafar el lomo, quitarse el tiro. Aquellos que cuando la cosa se pone dura dicen, bueno, ahí ve cómo le haces. Yo me voy por otro lado y te dejan solo. Esos son los que zafan el lomo, los que se quitan el tiro. No sé cómo dicen en México, no sé cómo dicen en Guatemala. ¿Sí? Pero aquí decimos, se quitó el tiro, se zafó el lomo. Es decir, esa carga no es conmigo.
Santiago 1:8 nos dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Esa gente que nunca sabe para dónde van ni de dónde vienen ni por qué. Hay muchos en la vida cristiana que buscan hacer las cosas a su manera, según su propia sabiduría. Pensando que se volverían a juntar en otro momento, se separaron, uno siguió un camino llamado peligro y fue a parar a un gran bosque. Dice Proverbios 20:24, de Jehová son los pasos del hombre. ¿Cómo pues entenderá el hombre su camino? Pues solamente sometiéndose a la voluntad de Dios puede entender su camino, porque si no, nunca lo va a entender. El otro siguió el camino de la destrucción, que le produjo un extenso campo lleno de montañas oscuras, donde tropezó y cayó sin poder levantarse más. Proverbios 14:12 nos dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. No es como yo quiero, no es como yo creo, no es como a mí me gusta, es como Dios dice. Me guste o no me guste. Porque al final, vamos a ver que era lo mejor. Cuántos dolores de cabeza, cuántos sufrimientos hemos tenido por no tomar en cuenta a Dios cuando tomamos decisiones. Salmos 14:1-3 nos dice el necio en su corazón no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron. Aún se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esa es la condición humana sin Cristo. La palabra que se traduce aquí en el Antiguo Testamento, en este pasaje, Salmos 14:1, como necio, es Nabal, que se define como fatuo, insensato, perverso, específicamente impío. En el Nuevo Testamento la palabra fatu se usa en Mateo 5:22. Lo estamos estudiando en la célula de los jueves, en la casa de hermano Augusto. ¿Ya? Estamos viendo las bienaventuranzas, entonces por ahí vamos a llegar a ese pasaje. En algún momento. En Mateo 5:22 se usa moros, que significa aburrido o necio, como estúpido, es decir, insensato, moralmente decaído, cabeciduro, aparentemente absurdo. En ese mismo pasaje encontramos la palabra que en el griego se traduce como necio, que sería raká, y se define como vacío. Si hubiéramos una frase, oh vacío, tú indigno, como término del más absoluto insulto. Esta palabra, raká, es de origen caldeo, arameo, y se deriva de la palabra reik, que significa vacío, que no vale nada. Y es que una persona sin Cristo no es nada. No va para el infierno, está en el infierno, pero no lo sabe. Está muerto y no lo sabe. Está muerto en sus delitos y pecados y necesita arrepentirse. Necesita reconocer a Jesús en su vida. Necesita pedirle a Cristo que sea su Salvador y su Señor. Necesita obedecer el mandato de arrepentimiento que Dios lanza en su palabra a toda la humanidad. Ahora que entendemos lo grave y ofensiva que es esta palabra, necio, podríamos aliviarnos y pensar, bueno, eso no es para mí porque soy salvo. Ahí decía específicamente impío. Y yo no soy impío. Yo hice una oracioncita hace como 20 años, o 40, o 50, o hace 5 minutos.
Y yo acepté a Cristo como un Salvador, y ya con eso me libro de todo eso. Pero cuando tomamos decisiones sin consultar a Dios, nos estamos comportando como necios, como si Dios para nosotros no existiera. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y esto puede llevar a caminos de dolor, de peligro y de castigo por parte de Dios. Dice Hebreos 12, 5 al 8. Y cuando digo castigo me refiero a hijos de Dios. Vamos a ver. Hebreos 12, 5 al 8 dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois, vea qué fuerte, bastardos y no hijos. ¿Anda usted fuera de la voluntad de Dios y pasa el tiempo y no pasa nada? Cuidado. La salvación no se pierde si la tiene. Pero hay quienes andan por ahí creyéndose hijos de Dios sin serlo. Son bastardos. Su verdadero padre se llama Satanás. Y por eso Dios no se mete con ellos. Si usted vive en pecado y no pasa nada en su vida, como si nada, más bien cada día le va mejor, cuidado. Examine su corazón para ver si de verdad ahí está Cristo y el Espíritu Santo morando en usted. No sea que se halle que usted es un bastardo, engañado pensando que es un hijo de Dios. Porque nacer en una familia cristiana no te hace hijo de Dios. Ser pastor no te hace hijo de Dios. Ser hijo de pastor no te hace hijo de Dios. Crecer en una iglesia desde que naciste hasta los 95 años o más no te hace hijo de Dios. Dios no se mete con los que no son sus hijos. Ellos necesitan arrepentirse, venir a los pies de Cristo y reconocer su pecado e invocar el nombre de Cristo para alcanzar el perdón de Dios y ser adoptados por él. Dice Juan 1, 11 y 12. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. No está hablando de los judíos. Mas a todos los que le recibieron, y abre el abanico para toda la humanidad, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, les da el derecho de ser hechos hijos de Dios. Y si alguien necesita que Dios le permita ser su hijo, es porque antes no lo era. Y espiritualmente solo hay dos familias. O eres hijo de Dios o eres hijo de Satanás. Y si andas por el camino equivocado y mueres, ¿dónde pasarás la eternidad? Quiero saludar a Cookie Potense, que nos está viendo por Facebook Live también. Que Dios te bendiga, Cookie. Las dificultades a cada paso del camino. Bueno, Cristiano siguió caminando, tropezaba y caía con frecuencia y muchas veces trepaba valiéndose de las manos y rodillas. Es decir, con uñas y dientes, pero él no se desviaba del camino. Y a mitad de camino, a mitad de la cuesta, cuando todo parecía muy difícil, encontró un lugarcito lindo para descansar. Dice Proverbios 24:16, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Primera de Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo a vosotros, perdón, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre Jesucristo el justo. Ve que dice si hubiere pecado, no que viva continuamente en el pecado. Son dos cosas diferentes. Recordemos, podemos caer en pecado, pero no revolcarnos en el pecado. Y para un verdadero hijo de Dios, el pecado nunca será placentero después de caer. Es decir, un verdadero hijo de Dios no querrá volver a eso. ¿Cuántas veces se arrepintió David por su adulterio? Una.
¿Y cuántas por haberse convertido en homicida? Una. Si pedimos perdón a Dios y seguimos en lo mismo, no ha habido un arrepentimiento. Tía Susi Rovira Bolaños, que Dios te bendiga, tía. Un gusto tenerte acá por Facebook Live también. Bien, vamos a continuar. Ahí está. Encontró Cristiano un lugarcito para descansar. Se sentó, leyó su rollo, su Biblia, examinó cuidadosamente el vestido que le fue dado en el lugar de la cruz. Ah, sí, yo estoy vestido de Cristo. Y se durmió. Mientras se dormía, el rollo se cayó de su mano. Algunas veces en la vida cristiana nos dormimos, bajamos la guardia, nos descuidamos. Y saben, esto no ocurre de un día para otro, sino poco a poco. Vamos dejando de lado cosas importantes. Dejamos de memorizar versículos, dejamos de leer la Biblia, dejamos de orar, dejamos de congregarnos. Insisto, la virtualidad es muy útil. Esto que tenemos aquí es único, es maravilloso, es precioso. Algunos de ustedes quizá nunca los llegue a ver. Ya tengo la bendición de haber visto a Pablo personalmente y a su papá, Alfredo. Y me gozo cuando se conectan por este lado y me gozo cuando se conecta Arturo por este lado. Y otros hermanos que a veces se conectan. Luis, que lo conozco personalmente, pero nos cuesta vernos. Vivimos totalmente cada uno al otro lado del país. Algunos de ustedes los veo los domingos en la iglesia. A otros en la célula de los jueves. Pero saben, mis hermanos, esto que es tan lindo no sustituye el hecho de que debemos reunirnos cada vez que las puertas del templo estén abiertas, para alabar y glorificar a Dios, para edificarnos con la enseñanza de su palabra y para que compartamos unos con otros. Hebreos 10, 23 al 25 dice, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Cuáles buenas obras? Las que Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. No sé cómo dicen en Guatemala o en México, por aquí decimos al que le cae el guante que se lo plante. ¿Ya? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Yo les amo a cada uno de ustedes, pero ojalá que cada uno de ustedes, los que no pertenecen a la PIBC, se congreguen en sus propias iglesias y no fallen, porque el Señor está muy cerca. Era casi de noche cuando vino uno que despertó a Cristiano y Cristiano se levantó y a buen paso siguió hacia la cumbre del collado, por ese cuesta de dificultades. Hay personas que nos exhortan cuando nos ven medio descuidadillos y pretendemos seguir por el camino de la voluntad de Dios, pero sin retomar las disciplinas espirituales que nos mantienen en perfecta comunión con Dios. Es decir, seguimos y aparentemente somos los mismos, pero no lo somos. Hemos dejado de hacer aquellas cosas que nos llevaron a crecer espiritualmente. Pensamos que ya crecimos lo suficiente. En ese lapso se encontró con dos hombres, temeroso y desconfianza, que también son actitudes que a veces vienen a nuestra vida. Mientras más avanzamos, decía temeroso, más peligros encontramos. Hay dos leones en el camino, o desconfianza. Nos encontraremos en el camino con otros tipos de personas, aquellos que temen hacer la voluntad de Dios y los que desconfían de la palabra de Dios. Algunos tratarán de desanimarnos, de asustarnos, de hacernos creer que estamos equivocados. Si no escuchan el Evangelio, si no se rinden a la voluntad de Dios, si no se arrepienten, nada podemos hacer por ellos. Aunque podemos orar, podemos tratar de que escuchen y de que crean, pero si nosotros mismos tratamos de seguir el camino del Señor a nuestro modo,
y no al de Dios, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer? Esos dos huyeron, pero Cristiano, temeroso y quizá con algo de desconfianza, decidió buscar su rollo. Se dio cuenta que no lo tenía y entonces regresó al lugar donde se durmió y allí encontró su rollo, su Biblia, y pidió perdón a Dios. Regresó al punto donde se había descuidado y recomenzó su camino de nuevo desde ahí. En la vida cristiana no podemos saltarnos las etapas. Necesitamos pasar y aprobar cada una de ellas. ¿Cuáles etapas? Las que Dios haya decidido que le tocaron a usted o a mí. Veamos lo que le dice el Señor a una iglesia que tenía apariencia y obras de buena, pero se había olvidado de su pasión por el Señor. Vamos a Apocalipsis 2, 1 al 5. Apocalipsis 2, 1 al 5. Permíteme que se me movió el mouse. Nos dice Apocalipsis 2, 1 al 5, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. ¡Wow! Yo quiero ser así. Pero tengo contra ti. ¿Cómo? Después de todo esto, ¿tiene algo contra mí? ¿Sí? Que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Este arrepentimiento no es para salvación. Está hablando de volver a al camino de la voluntad de Dios, volver a lo que Dios realmente quiere que seamos, que hagamos. Es un cambio de actitud. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. No vamos a revisar el sentido escatológico de este pasaje. Eso ya lo vimos cuando estudiamos Apocalipsis y dispensaciones y todo lo que queramos. No vamos a revisar eso hoy, pero vamos a tomarlo personal, como si el Señor nos estuviera hablando cara a cara, confrontándonos, porque esto es una confrontación. Mira todo lo bueno que has hecho, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Nos dice que reconoce nuestra fidelidad, que reconoce nuestra buena doctrina, nuestro trabajo en la obra de Dios, pero lo que hacemos es porque es lo que se supone que debemos hacer como cristianos y no porque sigamos enamorados de Cristo. Nos hemos comenzado a apartar y no nos damos cuenta. Creemos que sabemos mucho. Ya no necesito leer tanto la Biblia. Ya Dios sabe lo que necesito, ¿para qué voy a orar? Los versos 4 y 5 nos dicen, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Esto es lo que nos ha pasado. La vida cristiana se volvió rutina y no la vida que anhelamos vivir. Vamos a la iglesia porque hay que ir a la iglesia, porque Hebreos dice no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, y el hermano Eric nos da duro con eso por la cabeza. Pero no, a la iglesia no se va por rutina.
A la iglesia se va porque ahí podemos encontrar el gozo del compañerismo con los hermanos. Cuán hermosos habitar los hermanos juntos en armonía. Y cuán lindo es alabar juntos al Señor y darle gloria. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Es necesario regresar al punto donde Dios tenía el primer lugar en nuestra vida, donde la palabra de Dios era el manjar más delicioso para nuestra alma, para nuestra mente y para nuestro corazón. Necesitamos que de nuevo Cristo sea el Rey y Señor de nuestra vida y no solo nuestro Salvador. Tenemos que dejar que Él tome el control y soltar. Y una vez que Cristiano regresó a ese punto, oiga, tuvo que volver a pasar el mismo camino que ya había pasado. Regresó al punto donde se descuidó y volvió a repasar el camino, pero esta vez fue diferente. No lo hizo en la carne, sino en el Espíritu de Dios. Y con qué ligereza subió el resto de la cuesta. Sin embargo, antes de llegar arriba se puso el sol. ¿Qué haré si los leones me encuentran? Pensó, ¿cómo escaparé de sus garras? Cristiano se dio cuenta de que todo era más sencillo si dejaba el control en manos de Dios. Siempre habrá temores. Claro que sí. Peligros que nos acechen por todo lado. Por supuesto que sí. ¿Qué hacer entonces? Parece que el circo vuelve a comenzar. Esto depende de nosotros. Y lo que vamos a ver la semana entrante es aprendiendo a alcanzar la victoria. Es todo por esta noche. Que Dios me lo bendiga. Voy a terminar acá con la transmisión por Facebook Live. Que Dios le bendiga. Si usted tiene peticiones, déjelas ahí, por favor. De verdad que las vamos a atender. Que el Señor le bendiga. Muy bien, mis hermanos. Y ahora voy a dejar de compartir. Si encuentro cómo hacerlo. ¿Sí? Muy bien, ya lo estamos compartiendo. Y vamos a dejar de grabar también. Vamos a ver.